Hola, queridos estudiantes. Vamos entonces a nuestro segundo video del material Conocimientos Preliminares. Bueno, ya hemos dado entonces hasta, veamos, los sistemas y definición etimológica de educación. Vamos a la siguiente página. Educación sistemática y asistemática. La educación entonces puede ser de estas dos maneras, sistemática y asistemática. La palabra sistema ya hemos visto que es todo organizado, un conjunto de elementos para un fin. Quiere decir que lo que no tiene sistema, o sea, es asistemático, no está preparado para eso, pero sin embargo tiene ciertas funciones y lo hace también, a pesar de que no está organizada. Entonces, la característica principal de la educación sistemática es que es organizada y metódica. Esta no. Cuenta con objetivos, contenidos, métodos, es evaluada. Esta no. Es planificada, reflexiva y es selectiva. Esta es más bien espontánea, surge. Es mecánica y todo y todos pueden educar a todos. Esta es intencionada. Yo me voy para estudiar, yo me voy para enseñar. Esta es natural y libre. Es impartida por profesionales. Esta cualquiera puede enseñar. Requiere de una infraestructura y en cualquier lugar. Requiere de materiales didácticos, no. Y tiene una duración limitada en cada nivel y esta dura toda la vida. Muy bien, entonces vemos ya que la asistemática dura toda la vida. La educación formal, entonces, dice acá, es aquel proceso de educación sistemática que se lleva a cabo bajo los auspicios del sistema educativo oficial imperante. Se encuentra dividida en niveles. Acredita el nivel en que se encuentra el individuo en ese momento y es reconocido en todo el país. En sus primeras etapas es obligatoria y universal, es decir, es para todos. Es aquella educación que está en escalerita, que tiene ese formato de escalera. Empiezan con los bebés en la escuela maternal, luego van al preescolar, luego la educación primaria llamada EEB o educación escolar básica, después pasa al bachillerato, que es el nivel medio, y después pasa al nivel superior. La no formal, recuerden que no formal es también sistemática. Es una educación sistemática la no formal, porque requiere de profesionales, requiere de materiales didácticos, cuenta con métodos, pero es aquel proceso educativo ofertado al público según las preferencias. Es paralelo a la educación por niveles, a la educación formal. No depende directamente de ella. Es opcional, vale decir, se puede elegir. No acredita el nivel de la educación formal, sino solo habilita los conocimientos y prácticas propios del curso de referencia. Entonces es paralelo y no depende de esto. La informal ya sabemos que no cuenta con infraestructura ni profesionales. Yo puedo inclusive aprender hoy aprendí el camino de la línea 30. Digo, entonces un aprendizaje, digamos, no buscado, que se hizo en cualquier lugar.
¿sí? Y un niño, si yo tiro, digamos, el papel, entonces en la calle viene un niño y me regaña y me dice, y se va y tira el papel en el basurero. El niño me está enseñando. También es no buscado, pero solo para darse cuenta uno de que cualquiera puede enseñar acá en el nivel informal. Surge de repente. Yo me acuerdo que para aprender a nadar, mi papá me tiró en el medio de un tajamar. Él estaba cerca, claro, pero me tiró en el medio de un tajamar y ahí con la desesperación aprendí a nadar. Bueno, y así son muchas cosas. La educación formal, vamos a ver la escalerita del sistema educativo. ¿Cómo es? El nivel inicial cuenta de de los niveles de maternal, jardín y preescolar. Van en escalerita, esto no se puede saltar. La educación escolar básica, que antes se llamaba primaria, tiene el primero, segundo y tercer ciclo. Cada uno de estos tienen sus grados. Por ejemplo, el primer ciclo tiene primero, segundo y tercer grado. Este tiene cuarto, quinto, sexto, y el tercero tiene séptimo, octavo, noveno. El nivel medio, y escuchen bien eso, solo tiene dos tipos de bachilleratos. Ahora, dentro de estos, otra vez, hay otros bachilleratos. Entonces, el nivel medio tiene dos subsistemas o elementos: bachillerato científico con énfasis y los bachilleratos técnicos. Los bachilleratos científicos son aquellos digamos, de formación general en las personas. Y la ventaja que tiene es que estos bachilleres pueden probablemente tratar de ingresar en cualquier universidad. Los bachilleratos técnicos, en cambio, están dirigidos a un mando medio. Enseguida pueden trabajar. Por ejemplo, un bachiller en contabilidad enseguida puede trabajar, y otra cosa es que si van a ingresar a una universidad, entonces conviene que sea dentro de del propio bachiller que está siguiendo. Por ejemplo, un bachiller en contabilidad no es probable que pueda hacer medicina, por ejemplo. Es más probable que un bachillerato científico lo haga que un bachillerato técnico, porque tiene más asignaturas referidas a esto, a lo técnico. Por eso, el bachiller es también un técnico. El que se dirige acá es un técnico. Bueno, los bachilleratos científicos con énfasis son con énfasis en ciencias sociales, letras y artes y ciencias básicas y sus tecnologías. Y los bachilleratos técnicos son en servicios, y estos son los más numerosos. Están, por ejemplo, los servicios, son aquellos que no producen algo, pero sí ya pueden trabajar porque son técnicos en algo. Por ejemplo, bachiller en contabilidad, bachiller en administración, creo que hay bachiller en salud, bachiller en informática, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos son en servicios. Los bachilleratos industriales producen algo o pueden producir algo como electricidad, construcción, cuestión de automóviles, etcétera. Y los agropecuarios, están un montón de escuelas agropecuarias por el interior, entonces estas producen técnicos en agricultura o veterinaria, porque agropecuario significa eso, y también cuestiones forestales. El nivel superior tiene otros tantos, otras tantas escaleritas o niveles. Primero está el no universitario o pregrado. Su título es técnico superior o un equivalente, ¿sí? O un equivalente.
Por ejemplo, el maestro de primaria es técnico superior y su título es de maestro. El universitario o de grado, entonces su nivel son licenciaturas varias o sus equivalentes. Por ejemplo, su equivalente puede ser economista, abogado, médico. El médico no es doctor todavía porque está en el nivel de licenciado. Tampoco el odontólogo. Hay cosas que están ya la ANEAE detrás de ellos para que cambien las cosas. Luego están los posgrados. También hay, esto no precisamente escalerita porque a partir del 2 y 3, estos dos, maestría y doctorado, sí son en escalerita. Pero yo puedo seguir una especialización o una habilitación porque ambos tienen el mismo nivel. Especialización, yo soy médico y me especializo ahora en el dedo gordo del pie, pero es de mi propia carrera, ¿sí? Y las habilitaciones son en otras profesiones o carreras. Por ejemplo, el profesor para la educación secundaria que van a hacer ustedes tienen una habilitación para ese nivel secundario. El profesor que va a ser para el nivel, digamos, superior también tiene que seguir un curso para habilitarse para enseñar en este nivel, sobre todo acá, pregrado y grado. El posgrado también tiene, estos son cursos cortos en el sentido que pueden durar hasta 6 meses, ¿sí? Si hacemos de corrido, hasta 6 meses. Ya la NEA está recortando aquellas carreras que son rápidamente lo usaban en una piecita 4x4. Esas ya no sirven. Las maestrías es un posgrado. La persona tiene que tener el título de licenciado, no tiene que pasar precisamente por esto para tener una maestría. La maestría dura 2 años. Después de la maestría recién puede hacer el doctorado. En nuestro país y otros países de Latinoamérica se llaman el título de doctor o doctora. En Estados Unidos es PhD. Y en Europa es doctor Philosophae, quiere decir eso. PhD. Bueno, y en Europa doctor Phil. Muy bien. Entonces, en la educación no formal son cursos que pueden ser cursos cortos o largos. Por ejemplo, un curso en un conservatorio puede ser larguísimo, puede durar toda la vida, pero no es del nivel formal, sino es del conservatorio y tiene sus títulos también esto. Las academias, una academia de danza, una academia de dibujo, etcétera. Los institutos en peluquería, cocina, no sé, prótesis dental, etcétera. Estos se reciben casi como el bachiller de técnico, no de técnico superior, porque el técnico superior es pregrado, no tiene que ver con esto. Entonces dan cabida a otro tipo de técnicos del nivel no formal. Bueno, yo puedo seguir inglés, electricidad, qué sé yo. Inclusive hay en el SNPP cursos para electricidad para mujeres, he visto, para arreglar, lavar ropa y qué sé yo. Estos son de educación no formal. Yo estoy en un curso de dibujo y mi compañerito puede tener 10 años y él tiene 5 y yo tengo 3 o 4 nomás, no puedo alcanzarle. Él es mejor que yo, pero no está en mi nivel, que yo estoy en el nivel superior dentro de la educación formal. Entonces, es libre esto que está acá. Las capacitaciones son cursos cortos. Yo quiero ir a aprender a hacer manualidades o de repente hay un cursito, disculpen, esto no debía ser. De repente hay un cursito para hacer pan dulce de Navidad.
y eso dura 2 días, por ejemplo. Las capacitaciones son cursos cortos y también tiene, no importa el nivel de los participantes, ¿sí? Muy bien, y lo informal ya vimos, ¿no? Andar en bicicleta, yo puedo aprender el argot utilizado en el sitio web o en las redes sociales de internet, puedo aprender un nuevo juego, puedo, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta, nadar, etc. Muy bien. Ahora vamos a ver que no tenemos que ver algo de la cultura y de la sociedad también, porque la educación forma parte de la sociedad y de la cultura. El sistema sociocultural es amplio. El sistema sociocultural abarca a la cultura, a la educación, a las comunicaciones, al ocio, a las religiones, a los gobiernos. Es decir, en una sociedad hay varios sectores. Uno de ellos es la educación y otro también la cultura. Y normalmente están muy relacionados la cultura con la educación. Entonces, la sociedad, nosotros sabemos que está formado por grupos y estos están formados por personas. La cultura está formada por instituciones. Las instituciones se forman por necesidad y estas tienen unas pautas, o sea, unas reglas para seguir basadas en valores. Bueno, veamos, la sociedad, ¿de qué viene? Viene de socius, ¿sí? Ahora, la cultura y la sociedad no pueden estar una aparte de otra. Pero tiene varias acepciones. Acá dice, la cultura, para la antropología la cultura es todo lo hecho por el hombre, es la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que un alfiler es parte ya de mi cultura, pero también un transbordador espacial. O sea, todo lo que ustedes pueden ver es cultura. Inclusive el ventilador que están oyendo, que está en mi pieza acá. Bueno, ¿por qué es todo lo hecho por el hombre en antropología? Porque se confrontó el término cultura versus natura, que es la naturaleza. Y sería en contraposición a lo natural. O todo lo hecho por la naturaleza, está todo lo hecho por el hombre, que abarca digamos, cosas visibles y no visibles. Lo no visible es la educación, la pedagogía, por ejemplo, no se ve, pero son conceptos que es hecho por el hombre. También tenemos que saber que hay una acepción, digamos, más vulgar, o del vulgo, quiere decir pueblo nada más, no tiene un sentido peyorativo. Tenemos que en el siglo de las luces, o sea, el siglo XVII, la cultura simbolizaba la cultivación del alma y la mente de los individuos. Entonces es la persona que estudia, o la persona, tanto, por ejemplo, violín, o estudia para afinar su intelecto, como Darwin, por ejemplo. Entonces eran personas cultas, ¿sí? En esa época y ahora también, si vos preguntás, pero ese lenguaje vulgar es vulgar, no es erróneo en sí mismo, siempre que se lo utilice dentro de su ámbito. Si ustedes van a hablar en un trabajo práctico, en un trabajo científico, tienen que utilizar esta acepción. No hay sociedad sin cultura, ni cultura sin sociedad. Dice, el hombre nace en el grupo primario, la familia, ¿verdad? Y ahí le imbuimos de todas las tradiciones, usos, costumbres, todo lo que nosotros sabemos, toda nuestra cultura, ¿sí? Y después, en un proceso bidireccional,
de individualización y socialización, entonces puede ir adaptándose y aportando, este niño adaptando y aportando al sistema sociocultural. No existen culturas mejores ni peores, buenas o malas para las ciertas ciencias, solo sociedades más o menos civilizadas o desarrolladas, pero desarrolladas desde nuestro punto de vista, porque para ellos pueden ser muy felices. El individuo que está por ejemplo, en medio de la selva, quiere ir a la farmacia y se va al bosque, quiere ir al baño y se va al bosque, quiere ir al supermercado y se va al bosque. Está enfermo y viene su chamán, tiene su mujer, tiene sus hijos, tiene altas horas de ocio y los chicos aprenden todo de sus padres. Y si nosotros tenemos un nivelómetro o un nivel que mide la felicidad, probablemente ellos lo sean más que nosotros. Así que el progreso no es en concordancia con la felicidad o el bienestar, sino depende de nuestro aspecto. El progreso es una cosa que nosotros en siglos recientes hemos dicho que es, por ejemplo, acumular más o tener más infraestructura, etc. Pero eso es en nuestra sociedad occidental. Vamos a ver la estructura del nivel medio, que ya hemos dado algo de eso, ¿no? Entonces tenemos las áreas dentro de nuestro diseño curricular del nivel medio. Por ejemplo, están las áreas de lengua y literatura y sus tecnologías. Y ahí hay varias asignaturas. Quiere decir que una área aglutina varias asignaturas. Por ejemplo, lengua castellana y literatura, el guaraní o alguna lengua extranjera como el inglés, el alemán, el francés. Ciencias básicas y sus tecnologías, ciencias naturales, salud, física, química, se da todo en ciencias básicas. Matemática y sus tecnologías. Ustedes saben que la matemática tiene un montón de ciencias. Yo antes sabía qué ciencia daba, ahora los niños no saben qué están dando. O aritmética, o álgebra, o trigonometría, o geometría plana, o geometría del espacio, etc. Todo eso son matemáticas. La educación física es la educación física nada más. Las artes y sus tecnologías acá hubieran podido dividir, pero ellos pusieron artes nada más. Pero nosotros sabemos que en las escuelas se dan música, danza, teatro y ocasionalmente artes plásticas. Las ciencias sociales y sus tecnologías. Ciencias sociales estudian al hombre, pero al hombre en distintas formas de verlo. Por ejemplo, en la historia, economía y formación ética y ciudadana, psicología, filosofía, sociología, antropología, etcétera, se da acá. Estas son muchas disciplinas, por ejemplo, que parten de la ciencia, historia, economía, menos formación ética y ciudadana. Esto es una, digamos, materia, porque simplemente se aglutinan algunas cosas dentro de acá que le va a servir al niño. No existe una ciencia de formación ética y ciudadana, pero sí existe la ética, aparte completamente de la formación ética y ciudadana. En mi caso, yo en mi colegio daba, por ejemplo, ¿cómo se llama? El cuidado de los bebés, no me acuerdo. Bueno, pero eso se daba en mi colegio, en época ya de 1800 más o menos. Bueno, y estas son las áreas. Pero hay planes diferenciados, digamos, hay los bachilleratos científicos y bachilleratos técnicos. Los bachilleratos científicos son los dos tipos de bachillerato que hay en Paraguay. Los bachilleratos científicos tienen con énfasis en letras y artes, con énfasis en ciencias básicas y sus tecnologías y con énfasis en ciencias sociales. Los bachilleratos científicos son más generalistas
que los bachilleratos técnicos. Los bachilleratos técnicos tienen los bachilleres industriales, que tienen un montón de bachillerato: electrónica, electricidad general, electromecánica, etcétera. Ustedes van a leer eso. Los bachilleratos en servicio también tienen el bachiller en informática, administración de negocios, mercadotecnia, ingeniería comercial, contabilidad, diseño gráfico, salud. Y el agropecuario es agropecuario y ambiental. Voy a mostrarles ahora un gráfico de lo que es nuestro bachillerato. Vamos a tener como ejemplo el bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales, ¿sí? Acá tenemos primero, segundo y tercer curso, lo que damos. Lo que ustedes ven en amarillo es el área. Por ejemplo, lengua y literatura y sus tecnologías, tenemos lengua castellana, guaraní y lengua extranjera. Y así vamos a ver sucesivamente. Pero si ustedes dan la vuelta, acá dice plan común, aquí dice plan específico y acá dice plan optativo. No puedo nomás dar la vuelta en este material, lastimosamente no usé otro. Pero hasta acá viene el plan común. Este es el plan específico y esto es el plan optativo en rosadito. El plan común significa que todos los bachilleratos, no importa cuál, no importa si sea un bachillerato científico o un bachillerato técnico, tienen que hacer estas asignaturas. Tenemos acá nuestra área. Nuestra área es arte y sus tecnologías. Entonces acá las artes se dan acá y en todos los cursos. Esto puede variar de año en año. Dos horas nomás tienen a veces. Muy bien. Entonces, este que está acá es el plan específico. Vale decir, esto es lo que cambia cuando el bachiller es, por ejemplo, bachiller en contabilidad. Entonces eso va a cambiar acá. O bachiller científico con énfasis en ciencias, en arte y letra, esto va a cambiar acá. O cuando dice bachiller en agropecuario, esto es lo que va a cambiar. El plan específico varía conforme a los bachilleratos. Y el plan optativo es aquello abierto a la decisión de los actores locales. Esto significa que es abierto a la comunidad educativa. En un colegio, la comunidad educativa, ¿quiénes lo conforman? Atiendan bien, vamos a empezar desde arriba. Las autoridades del colegio, después quienes vienen, los docentes, y después quienes vienen, los niños. Pero no termina ahí. La comunidad educativa también la conforman los padres y algún actor local que tenga mucha influencia dentro del colegio, porque suele prestar o su seccional o su escuela o aporta mucho a la escuela, entonces es también parte de la comunidad educativa. Supongamos que los padres dicen, no, ahora vamos a poner acá una disciplina nosotros que queramos también. Entonces ponen una disciplina, por ejemplo, algunos padres dicen, no, que mi hijo siga informática, si no sigue informática no va a trabajar. Otros padres vienen y dicen, no, que siga inglés. Inglés es universal y no va a poder trabajar en ninguna parte sin inglés. Y viene el padre, el sacerdote, dice, no, estudia religión y más. Bueno, eso pretendió ser un chiste. Bueno, si ustedes ven, estos son los 3 planes de el diseño curricular de la educación media en todos los casos. Ahora, si ustedes ponen esto para abajo, hay acá una línea negra o azul, no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo azul oscuro, donde acá dice áreas transversales, educación en valores. Todo lo que está acá es educación en valores y es un transversal. Transversal significa, ¿conocen la calle transversal, la que cruza? Quiere decir que estas asignaturas
perdón, estos temas que están acá, esta educación transversal se pueden dar en cualquiera de las asignaturas y cada una tiene que tender a sostener esta educación ambiental, pero dentro de su propio ámbito. Por ejemplo, acá, digamos, ciencias básicas, está matemática. Mis ejemplos de problema tienen que ver con una situación ambiental, por ejemplo, que está acá dentro de los transversales que tienen que fomentar. Entonces decimos que cada día tenemos un porcentaje, busquen el porcentaje en que disminuye o aumenta la deforestación en Paraguay. ¿Por qué? Porque la educación en valores quiere que se dé énfasis en cuatro cosas. Una es educación ambiental y desarrollo sostenible. Ambiente se llama en la educación primaria. Otra es educación familiar y desarrollo personal. Familia se llama en educación primaria. Educación democrática. Ellos creían en esa época que nuestra democracia estaba en peligro, por eso pusieron educación democrática. Y el último es desarrollo del pensamiento crítico y productivo. Entonces todo eso debe darse en cualquier asignatura. En arte, ¿qué darían ustedes, por ejemplo? Entonces, en arte pueden ver algo del pensamiento crítico y productivo, o pueden ver algo del ambiente, etc., para desarrollar su asignatura. En la medida de lo posible, siempre tienen que tocar algo de las áreas transversales. Bueno, siguiendo, acá hay otro ejemplo, pero con énfasis en letras y artes. En el plan específico tiene más asignaturas de arte. Y acá ustedes pueden ver los contenidos que se dan en música del primer curso en letras y arte. Entonces está acá las unidades. Quiero que sepan siempre que un contenido, una asignatura, por ejemplo música, está dividido en unidades. Estas unidades tienen que ser ordenadas. Unidad 1, unidad 2, etc. Y así tienen dos ejemplos de unidades de música que vamos a utilizar después. Esto, no ahora. Y finalmente tenemos en la última página algunos verbos conceptuales, procedimentales y actitudinales que vamos a ver ahora dentro de la propia asignatura. Bueno, y hasta acá nuestra clase de hoy.